Me llamo Sofía Reyes, tengo 38 años, y hubo un verano en el que aprendí que hay personas que confunden tu generosidad con obligación, que confunden tu amor con debilidad, y que a veces, la única forma de que te respeten es dejar que el mundo que construiste para ellos se derrumbe frente a sus ojos. Fue un martes por la mañana, estábamos en el aeropuerto, mi hija Camila, de 8 años, cargaba su mochila rosada con las 2 manos, emocionada, con esa energía que solo tienen los niños cuando algo maravilloso está a punto de suceder. Llevaba meses esperando ese viaje, me había pedido ir a la playa desde el invierno anterior, pegando dibujos de palmeras en el refrigerador como si fueran oraciones silenciosas. Y entonces mi cuñada Elena se acercó a mí, con esa sonrisa suya que nunca llega a los ojos, y me dijo en voz baja, casi como si me estuviera haciendo un favor: Sofía, creo que sería mejor que tú y Camila tomaran otro vuelo, o quizás que fueran en otro momento. La familia necesita espacio para disfrutar sin complicaciones. Me quedé paralizada. Complicaciones, así nos llamó, a mi hija y a mí, complicaciones. Detrás de Elena estaba el resto de la familia. Mi hermano Marcos, mi madre, mis cuñados, mis sobrinos, todos con maletas, todas las maletas pagadas con mi tarjeta de crédito, el hotel, los vuelos, las actividades, el seguro de viaje, todo. Cada centavo de ese viaje había salido de mi cuenta bancaria porque yo había propuesto el plan, porque yo tenía los medios, porque yo, como siempre, había querido hacer feliz a todo el mundo. Miré a Camila, ella no había escuchado lo que Elena dijo, seguía sonriendo, mirando los aviones por la ventana del aeropuerto. Y en ese momento tomé una decisión que cambió todo. Para entender cómo llegué a ese aeropuerto, tengo que contarte quién soy y de dónde vengo. Crecí en una familia de clase media en Monterrey, la segunda de 3 hijos. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años, de un infarto que nadie vio venir, y desde ese momento la dinámica familiar cambió de una manera que tardé años en entender completamente. Mi madre, Dolores, era una mujer fuerte en apariencia pero profundamente dependiente en la práctica. Necesitaba que alguien cargara con las decisiones, con los gastos, con la organización. Durante años ese alguien fue mi padre. Después de su muerte, ese alguien fui yo, no porque nadie me lo pidiera de manera directa, sino porque yo era la que tenía más carácter, la que estudiaba más, la que eventualmente tendría más recursos. Era una expectativa silenciosa que se fue instalando en mi vida como musgo en una pared. Marcos, mi hermano, era 4 años menor que yo, siempre fue el favorito de mi madre, no de una manera cruel o consciente, sino de esa manera suave y constante que tienen algunas madres de proteger más al hijo que consideran más frágil. Marcos nunca fue frágil, pero aprendió muy temprano que comportarse como si lo fuera tenía beneficios. Estudié administración de empresas, trabajé con una disciplina que a veces me asustaba a mí misma. A los 28 años tenía mi propio negocio de diseño de interiores que fue creciendo con los años hasta convertirse en algo real, sólido, mío. Me casé con Andrés, tuvimos a Camila, y 3 años después Andrés y yo nos separamos de manera amigable. Él sigue siendo parte de la vida de Camila y eso es lo que importa. Lo que no cambió con ninguno de esos eventos fue mi rol en la familia. Seguí siendo la que resolvía, la que prestaba dinero que rara vez se devolvía, la que organizaba las reuniones, los cumpleaños, las navidades, la que absorbía los problemas de todos como si mi cuerpo tuviera una capacidad ilimitada para el peso ajeno. El viaje a Cancún fue mi idea, lo propuse en marzo, en una reunión familiar, porque Camila nunca había visto el mar y yo quería que lo viera rodeada de su familia, quería darle ese recuerdo. Propuse una semana completa, un resort, todo incluido. Yo pagaría porque era mi propuesta y porque en ese momento tenía los recursos para hacerlo. Nadie protestó, nadie dijo que no era necesario, que era demasiado, que cada quien podía pagar su parte. Aceptaron con la naturalidad de quien recibe lo que cree que le corresponde. Pasé semanas organizando cada detalle, vuelos coordinados para que todos llegaran juntos, habitaciones pensadas según las necesidades de cada familia, actividades para los niños, cenas especiales. Tenía una hoja de cálculo con cada gasto, cada reserva, cada confirmación. Era un viaje para 12 personas y yo lo había construido como un arquitecto construye un edificio. Con cuidado, con amor, con una atención al detalle que nadie vería ni agradecería. Durante esas semanas de preparación empecé a notar algo. Pequeñas conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba, mensajes en el grupo familiar que parecían responder a una conversación paralela que yo no estaba viendo, mi cuñada Elena, la esposa de Marcos, que me miraba con una expresión que yo no sabía cómo descifrar. Una noche, 3 días antes del viaje, mi madre me llamó, le noté la voz rara, como cuando alguien está a punto de decir algo que ha ensayado. Me dijo que la familia estaba un poco preocupada porque Camila a veces podía ser intensa, que lloraba si algo no salía como esperaba, que quizás en un viaje grupal eso podría generar tensión.
Me dijo que Elena había comentado que los niños más grandes de los primos no siempre sabían cómo jugar con una niña de 8 años. Le dije a mi madre que Camila era una niña perfectamente normal, que si alguien tenía un problema con mi hija, podía decirlo directamente. Mi madre cambió el tema. Debí haber visto lo que se venía, pero no quise verlo. El día del aeropuerto llegó, estacioné el auto, saqué las maletas, tomé la mano de Camila, ella estaba radiante. Me preguntó si en el mar los peces te podían ver igual que tú los veías a ellos. Le dije que sí, se rió. Y entonces llegó Elena con su sonrisa de porcelana y su frase envenenada. Complicaciones. Me quedé mirándola durante 3 o 4 segundos que se sintieron como minutos. Vi a Marcos detrás de ella, que no me miraba, vi a mi madre, que miraba el suelo, vi a mis cuñados que fingían revisar sus teléfonos. Nadie dijo nada, nadie protestó, nadie defendió a mi hija, nadie me defendió a mí. Y en ese silencio entendí todo lo que no había querido entender durante años. Abrí mi teléfono, entré a la plataforma donde había hecho todas las reservas, busqué el número de atención al cliente del hotel, llamé ahí mismo, parada en el aeropuerto, con Camila a mi lado mirando los aviones. Le expliqué a la gente que necesitaba cancelar la reserva completa, que sí, que entendía que perdería parte del depósito, que no quería modificarla, que quería cancelarla. Luego llamé a la aerolínea. Cancelé todos los vuelos menos 2. Los de Camila y los míos. Cuando colgué, levanté la vista. Elena me miraba con una expresión que mezclaba el shock con algo que quería parecer indignación, pero que en el fondo era miedo. Marcos finalmente me miraba a los ojos, pero era demasiado tarde para que esa mirada significara algo. Le dije, en voz tranquila, sin gritar, sin temblar. El hotel está cancelado, los vuelos de todos están cancelados, Camila y yo nos vamos de vacaciones. Que tengan un buen día. Tomé la mano de mi hija y caminé hacia el mostrador de facturación. Detrás de mí escuché a mi madre decir mi nombre. Lo escuché como se escucha algo en la distancia cuando ya decidiste no volver. Camila y yo pasamos esa semana en Cancún solas. Fue la semana más hermosa que recuerdo. Nos despertábamos tarde, desayunábamos sin prisa, íbamos a la playa cuando queríamos y nos quedábamos hasta que el sol empezaba a bajar. Camila vio el mar por primera vez el segundo día, porque el primero quisimos solo caminar por el hotel y conocer cada rincón. Cuando el agua le llegó a los pies por primera vez, se quedó completamente quieta, no gritó de emoción como yo esperaba, solo se quedó ahí, con los ojos muy abiertos, sintiendo las olas, y luego me miró y me dijo: «Mamá, el mar sí que existe», como si hasta ese momento hubiera tenido una duda razonable. Lloré, no sé si ella lo vio, lloré porque ese momento era exactamente el que yo había querido construir cuando propuse el viaje, y estaba sucediendo, sin complicaciones, solo nosotras dos. Lo que pasó con la familia en esos días fue un torbellino que yo seguía desde el teléfono con una distancia nueva, como quien observa una tormenta desde adentro de un cuarto cerrado. Mi madre me llamó 4 veces el primer día. Marcos me mandó mensajes que iban de la confusión a la rabia en cuestión de horas. Elena publicó algo vago en sus redes sociales sobre personas que usan el dinero para controlar a los demás, y varios familiares le pusieron corazones sin saber exactamente de qué hablaban. Una tía me escribió para decirme que había sido una reacción exagerada. Otro me escribió para decirme que la entendía, pero que quizás podría haber hablado antes de actuar, como si yo no hubiera llevado años hablando sin que nadie escuchara. Lo más doloroso no fue la rabia de Marcos, ni los mensajes de mi madre, lo más doloroso fue darme cuenta de que ninguno de ellos, en ninguno de esos mensajes, me preguntó cómo estaba yo, nadie dijo lo siento, nadie reconoció lo que Elena había dicho en ese aeropuerto, todos hablaban de las consecuencias para ellos, de los planes arruinados, del dinero perdido, de las vacaciones que no habían podido tomar. Nadie habló de mi hija. Nadie habló de la palabra complicaciones. Volví de Cancún diferente, no con rabia, porque la rabia se había gastado en ese aeropuerto. Volví con una claridad que duele más que cualquier enojo, porque la claridad no tiene vuelta atrás. La rabia pasa, la claridad se queda. Tuve una conversación con mi madre semanas después, en persona, sentadas en su cocina. Le dije todo lo que necesitaba decirle, no con crueldad, pero sin suavizarlo. Le dije que llevaba años siendo el sostén de una familia que me trataba como una fuente de recursos en lugar de como una persona, que eso tenía que cambiar, que yo seguía queriéndola, pero que el amor no podía seguir siendo unilateral. Mi madre lloró, me dijo que nunca había querido que yo me sintiera así, y yo le creí, porque creo que era verdad. Hay personas que causan daño sin querer hacerlo, y eso no los absuelve completamente, pero cambia la naturaleza de la conversación. Con Marcos la conversación fue más difícil y más corta. Él todavía carga una herida de ego que no sé si alguna vez va a sanar. Elena y yo no hemos vuelto a hablar de manera real, y no creo que lo hagamos.
Han pasado 14 meses desde ese martes en el aeropuerto. La dinámica familiar cambió, no de manera dramática, no de un día para otro, sino de esa manera lenta y definitiva en que cambian las cosas cuando alguien deja de sostener lo que no le corresponde sostener. Camila pegó en el refrigerador una foto que le tomé en la playa, la primera vez que el mar le llegó a los pies. La mira a veces sin decir nada. El otro día me preguntó si podíamos volver. Le dije que sí. Le dije que esta vez iríamos donde quisiéramos, cuando quisiéramos, sin pedirle permiso a nadie. Y ella sonrió con esa sonrisa suya que no sabe todavía lo que cuesta, la sonrisa de quien confía completamente en que el mundo de su madre es un lugar seguro. Yo me encargo de que siga siendo verdad.